que ¿Sí? dice que hay que hacer desplazamiento versus fuerza interna y versus amortiguamiento ¿Sí? por cada valor de R. Entonces mi pregunta era que si hay que hacerle una gráfica por R igual a cero, R igual a 20. No, es una sola gráfica en 3 dimensiones. Pero Inge, si le hago así, en cambio, si le pongo, por ejemplo, aquí, me sale el desplazamiento con 1%, que es este, ya lo seré de bajada. Pero aquí cuando vale cero sería otro desplazamiento. A ver, vas a desplazamiento versus amortiguamiento y versus R, ¿no es cierto? Sí, aquí está el R o sea, del 1% nomás, el R es todo esto, el Sí, desplazamiento y la fuerza interna. sí. Este solo es para uno, este es para dos y Ah, así. sí, sí, claro, pero cada una de esas es una superficie, ¿no es cierto? Ajá, Entonces vas a tener varias superficies. sí, para Sí. los diferentes R. Pero, o sea, yo digo, para ponerle en una sola gráfica, digamos, aquí le pongo el primer desplazamiento, que sería este 0.022. Ya, Y si le pongo aquí 40 para el 1%, sería 40 para el a ver, 2%, se cambiaría el desplazamiento. no. A ver, tienes graficada los datos que están en la tabla superior izquierda como 1%. Estos de aquí, Sí, a ver, sí. A ver, vos me mostraste sí, la de la derecha. No, a la derecha. esto, Sí, sí esa, aquí, esa me parece que es el resumen. ujú, La que tienes arriba 1%, luego tienes una fila de R, luego una fila de desplazamientos y luego una fila de fuerza, ¿no es cierto? sí, Ya, eso genera una sí, gráfica para amortiguamiento de 1%. ujú. No sé si la tienes graficada. No, aún no, o sea, solita esta de aquí no. Pero Ya, aquí sería ya, los ejes sería R, desplazamiento y fuerza interna. Ya no sería versus exactamente. amortiguamiento. Y usted lo que nos pedía era versus amortiguamiento. Entonces, a ver, perdón. Es que son varias gráficas. La que me mencionas es amortiguamiento versus R. Mm, es esta de aquí, fuerza interna, desplazamiento y versus el factor de amortiguamiento. Ya, sí, igual. A ver, perdón, déjame. ¿El Word? Sí, a ver, sería el amortiguamiento Ujú. versus fuerza interna y versus desplazamiento. ¿Ya? Déjame tu tabla. Sí, entonces tienes fuerza interna, desplazamiento y 1% el primer par ordenado. En realidad los 3 puntos que forman la superficie. Sí, Es decir, 40, 0.022 y el ese, otro sería ese lo tengo 49. aquí. Es este punto. Sí, exactamente. Sí, y de la misma manera para 1, 2, 3, 4 y cinco por Sí, ciento. pero o sea, estos de aquí me quedarían espacios, por lo que 2% con este tipo de desplazamiento no hay fuerza interna. A ver, dame un minutito para ver. ¿Cuál me dices? Digamos, con este desplazamiento y con 2% de amortiguamiento no hay fuerza interna. Sería con este sería el desplazamiento, sería otro. A ver, perdón un momentito que no sé si me dejaste de compartir. ¿No? No, yo no lo estoy viendo. Sí, sí se ve. Mm, ya, a ver, ahora sí. A ver, me decías que el espacio te queda en dónde? Aquí, por ejemplo, si tengo 2% y con este desplazamiento no existe una fuerza interna. Solo hay con este desplazamiento y ese amortiguamiento de 40. Si quiero con 2% Sí, y ya me cambiaría, o sea, sería este desplazamiento de acá, ya no sería el 0.022. sí, a ver.
Déjame verlo un momentito a ver cómo tienes. Para 0.022 de desplazamiento, amortiguamiento 1 y fuerza 40. No tienes 2%, 0.018. Sí, a ver, 2%. Ya. A ver, entonces fuerza, es fuerza interna, ¿no es cierto? Sí. Eso sería 40. Sí. Está bien, pero bueno, a ver, ahí cuál sería la O pregunta. sea, en estos espacios de aquí, ¿qué le voy Ujú. llenando? O si, digamos, le sumo todos los desplazamientos aquí y ya le voy poniendo de bajada de acuerdo a cada porcentaje de amortiguamiento, digamos 40, 40, 40 aquí todos y acá los de 49. Pero si le pongo, o sea, ¿qué desplazamiento le pongo aquí? Porque me va variando cada uno. O si le hago una sumatoria y le pongo Claro, aquí. porque, a ver, mira, por ejemplo, para 1% de amortiguamiento, el desplazamiento es de 0,022 y la fuerza interna es de 40. Ujú, Para 2% de amortiguamiento, sí, es de 0.018. ajá. Y la Entonces le fuerza sumaría. interna es de 40. Sí, Ya, para el tercero, para 3% de amortiguamiento es 0.015 y 40 de fuerza interna. sí. Ya, esos son los puntos con los cuales vas a obtener la gráfica. Pero, o sea, mi pregunta es, digamos, aquí ya tengo 2%, Ujú. ¿ya? Y tengo un desplazamiento de 0.02, pero para estos dos puntos no existe un FI. Una fuerza interna. Ajá, una fuerza interna no existe para estos dos puntos. Entonces, si le llenaría con cero, pues, aquí o cómo. Ah, no te digo, es los que vos tienes en esta diagonal que se te forma. Ujú. Esos son los puntos de la gráfica. Ah, entonces esto de aquí le llenaría con cero si le hago para el 1%, para cero, para uno, e Sí, igualmente aquí le voy sí. llenando con Entonces ceros, te ¿verdad? salen, Ay, te ay, ay. salen, 11 gráficas. sí, que eso te quería mostrar, las puedes poner la misma en una sola figura. ¿Las Ya 11 en digamos una si misma quieres, figura? no necesariamente. Ay, Pero, ay. pero quedaría algo como, a ver si me dejas de compartir para Ya, ya. mostrarles. Gracias. Mm. Sí, entonces ahí me mostrabas algunos puntos, que sé, por ejemplo, el punto uno, el punto 2, el punto 3, acá un punto 4, ¿no es cierto? Estos serán en función de, podemos ponerle desplazamiento, no sé cómo estaba en X, Y o Z, bueno, por ahora no interesa U, puede ser sí, y puede ser por eso. Esos son los tres ejes. Entonces, con cada punto de estos, tenías un punto en función del desplazamiento, el amortiguamiento y el valor de fuerza interna. ¿Sí? Que estos serían los puntos de la diagonal. ¿Sí? No sé si me siguen hasta ahí. Sí.
Entonces eso les permite obtener una gráfica que sería como, hacer algo como esto. ¿No es cierto? Sí, Era que esto es para R igual a 0. ¿No es cierto? sí, sí. Entonces, bueno, acá por leyenda R igual a 0. Y luego vas a obtener otros puntos. Estoy poniendo cualquier punto, digamos, no tiene que tener esta forma, sino estoy poniendo para clarificar que se tienen esto. ¿Sí? Y en este caso será para R igual a 1. A eso me refería con ponerlos en la misma gráfica. Ah, ya le entendí. ¿Sí? Ajá. Y luego puede ser otra por acá. Pero, ¿sí? Y en este caso será para R igual a, no recuerdo, R igual a 2, A ¿no? dos, ajá. Entonces, esto les permite, pues bueno, saber el comportamiento, inferir sobre el comportamiento de cada una de las variables. Sabiendo que 0 es de plástico, era igual a 1, era igual a 2, es distintos valores de plasticidad de la estructura. ¿Sí? Ya, ingeniero. Está claro para todos. Sí. ¿Sí? En general, miren que en general la idea del laboratorio es hacer un complemento en cuanto a su educación. Por un lado, llevamos la aplicación de un método que es necesario que lo conozcan, que lo sepan calcular. Se evalúa en función de eso. Digamos, se plantea un problema y lo que queremos es que ustedes demuestren que saben resolver el problema. ¿Sí? Para eso, o sea, aplicando el método, resolver cierto problema. Y pues cuando tienen ese conocimiento, pues bueno, ahora la tecnología ha cambiado mucho y tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar para complementarnos. Es la idea de este laboratorio. Viendo los conceptos fundamentales del método y cómo operar, ahora vayan a un laboratorio y infieran sobre el comportamiento de las variables. Es decir, cuánta influencia tiene la masa, cuánta influencia tiene la rigidez, cuánta influencia tiene la linealidad y cuánta influencia tiene la no linealidad del movimiento dinámico. ¿Sí? Entonces, al final, con estas gráficas, lo que queremos es que ustedes complementen su educación en este sentido. Digamos, a ver, cuando ustedes resuelven un caso, no sé, tienen un espectro de respuesta, al final están demostrando cómo aprendieron a resolver el espectro de respuesta. Sin embargo, digamos, no hay mucho conocimiento sobre cómo sería el espectro para Ecuador, qué forma tendría el espectro para Loja. Quizá el espectro para Inglaterra tendrá otra forma, seguirá teniendo la misma forma o no. La meseta, por ejemplo, se forma en qué rangos de periodo, de qué depende, digamos, geográfica, está muy cerca a la costa o muy cerca a la placa tectónica, esta meseta tendrá una forma determinada, y si la ubicación geográfica del lugar a las zonas de falla tendrá una forma distinta.
Entonces, eso es un análisis complementario, digamos, al estudio que ustedes ya han realizado. Eso por darles un ejemplo. Entonces, o sea, les pongo este contexto para que ustedes sepan que, digamos, se puede seguir haciendo un estudio, pero ya no enfocado en cuantificar un valor, sino en analizar los resultados. Si yo muevo esta variable, ¿qué respuesta? El amortiguamiento, ¿cuánta influencia tiene en la respuesta dinámica de una estructura? La no linealidad es fundamental. No sé si ustedes pudieron haber notado con su laboratorio que la no linealidad es fundamental en la respuesta estructural. ¿No es cierto? Entonces lo que queremos, y eso sí quiero que lo tomen en cuenta, es que se enfoquen en eso, en tener una gráfica, obtener puntos, sí, primero, luego obtener una gráfica y esta gráfica hacer un esfuerzo en interpretar los resultados. Ese es el fin del laboratorio. ¿Sí? Entonces, muchos ejercicios similares y que muestren una figura y ya. ¿Sí? Entonces, eso lo que el fin de darles esos laboratorios es que ustedes tengan una capacidad para una capacidad para interpretar los resultados, que es algo que, bueno, posteriormente se va a tener. ¿Cierto? A partir del espectro de respuesta, aprendieron a obtener un espectro de diseño. Completamos el ciclo obteniendo un espectro de diseño bajo una normativa. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, ustedes, yo creo que lo aprendieron bien? Aplica todo el Neumark, con los registros, obtenieron el espectro de cada uno. Una vez que tienen una serie de espectros, ¿sí? Pueden obtener bajo un criterio de diseño, pueden obtener un espectro de diseño. En nuestro caso hicimos el promedio más una desviación estándar y el promedio menos una desviación estándar. Y posteriormente vimos que la normativa ecuatoriana ya nos establece ecuaciones para calcular nuestro espectro de respuesta. ¿Sí? Entonces, a ver, de lo que ustedes aprendieron en algo como esto, según nuestro espectro de respuesta de Ecuador, es algo como esto de acá. ¿Sí? En cuanto a periodos y todo lo que traté de graficar casi en un segundo, que es hasta donde termina la meseta y luego empieza a decrecer. ¿Sí? Si ustedes montarían en esta gráfica el espectro de la NEC, que es la que está en rojo, ustedes obtendrían esto. ¿Y qué es lo que pasa? Como ustedes pueden ver aquí claramente según los espectros, por acá, digamos, hay información que se está quedando. ¿Sí? Entonces, el espectro que ha sido definido para Ecuador, que tiene esta forma, quizá en este caso, para estos sismos particulares en Chile, no hay una sola zona de meseta, sino hay dos, a 1 segundo aproximadamente y a 2 segundos otra. ¿Sí? Entonces, esto es algo complementario. La pregunta ahí es, a ver, yo lo que aprendí fue obtener el espectro de respuesta de cada uno y luego, según la norma, con 3 ecuaciones, obtener el espectro. Si ustedes hacen lo mismo, obtendrían bien lo que está en rojo, pero se les quedaría algo adicional que es lo que está en azul. ¿Sí? Entonces, ¿por qué, digamos, por qué tiene ahora este espectro de esta forma? La razón. Alguien diría, claro, lo primero que tendría que hacer es generar un espectro acorde al lugar, ¿no es cierto? Quizá algo como esto, es el más extendido, ¿no es cierto? Y esto sí representaría ya los valores máximos de aceleración.
Ahora, la pregunta es, ¿por qué en Ecuador solo llega hasta 1 segundo y luego decrece? ¿Y por qué en Chile quizás llega hasta 2 o 2.5 segundos y luego decrece el espectro? ¿Sí? A ver, acá tenemos otro ejemplo. En este caso, vuelta sería, digamos, lo que venimos aprendiendo, algo hasta 1 segundo y luego decrece. Entonces, sismos sí se acopla bastante bien lo que hemos aprendido. Vamos a ver otro. Acá, bueno, lo mismo. ¿Sí? Un momento para... Miren ahora el espectro, cómo llega hasta casi 13 segundos decrece. Miren, para que tengan una relación, nuestro espectro yo lo voy a graficar casi como lo hacemos nosotros. Más o menos nuestro espectro. ¿Sí? Entonces miren la diferencia entre el espectro de Ecuador y el espectro en Chile. Perdón, en México. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que las mayores aceleraciones en Ecuador se producen aproximadamente en 1 segundo o menos. ¿Sí? Y luego empieza a decrecer exponencialmente. En el caso de México, en 1 segundo todavía nos encontramos creciendo hasta la meseta, luego hay una meseta hasta casi 13 segundos y luego decrece. ¿Sí? Esta es la forma en la que se comporta o la geodinámica del lugar. Es que es muy distinta a la de Ecuador, entre uno y otro. Entonces, bien, si uno quiere analizar por qué tienen diferente forma, por qué los espectros tienen diferente forma, diferente, digamos, ancho, por decirlo de alguna manera, depende de la geodinámica del lugar, depende del tipo de suelo, depende de la sismología en general. ¿Sí? Entonces, eso es un análisis complementario que hay que realizar a partir de conocer cómo realizar un espectro de diseño. ¿No es cierto? Si ustedes saben obtener un espectro de diseño como aquí, y luego obtiene un segundo espectro como el que está en negro, y eso no es un problema para ustedes, ustedes ya lo conocen cómo calcularlo, ustedes ya pueden hacer un segundo en el sentido de interpretar ahora espectros y decir, bueno, la geodinámica del lugar pues me genera espectros distintos con periodos distintos. En el caso de Ecuador, las estructuras de hasta 10 pisos son las que toman mayor aceleración, mientras que en el caso de México, las estructuras de hasta 30 pisos, de entre 10 y 30, son las que toman mayor aceleración sísmica, las que se encuentran en esta zona. ¿Sí? Que son aproximadamente entre 10, como les digo, y 30 pisos. A diferencia de Ecuador, que estamos de hasta 10 pisos. ¿Sí? Entonces, para esto, como les digo, insisto, para esto ustedes, digamos, ya no necesitan, se supone que ustedes ya conocen, y ustedes van a un paso más adelante y hacen una interpretación de espectros. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de completar nuestro aprendizaje. De forma análoga, ustedes deberían pensarlo y realizar su laboratorio. El laboratorio está planificado para que, suponiendo que ustedes ya han superado la metodología, ustedes ya saben cómo calcular la respuesta en el tiempo, amortiguada, no amortiguada, libre, con vibración armónica, movamos las variables y veamos qué influencia tienen esas variables. Bueno, aquí justamente aquí han hecho la gráfica de lo que quería. Creo que es coincidencialmente. Miren el comportamiento sísmico en esta zona, en esta localidad,
y el espectro que está en rojo se adecua, me parece bastante bien, a esta localidad. Toma toda la información, este es aproximadamente el promedio. Si se hiciera, a este se le aumentara el promedio más una desviación estándar, quizás obtendrían algo con esto, ¿no es cierto? Y luego podrían obtener el promedio menos una desviación estándar. Sí, quizá obtengan algo por acá. ¿Sí? Entonces, miren, esto se adecua bastante bien a la sismicidad del lugar, ¿sí? Pero el mismo espectro pues no se adecua para nada a la sismicidad de según estos eventos sísmicos. ¿Sí? Este espectro pues, digamos, estamos diciendo que estructuras de hasta 3 segundos van a estar en la meseta y es mentira. No es tal así, digamos, no es tanto así, sino que ya se ve que decrece quizá, digamos, quizá sería mejor algo como esto. ¿No les parece? Entonces miren la diferencia del espectro de la localidad. Y específicamente depende del tipo de suelo. ¿Qué es lo que pasa en México? Lo que pasa en México es que hay una gran capa de y muy profundo que producen, las resonancias se producen a periodos altos, aproximadamente en 2 segundos. ¿Sí? Vuelta en Ecuador, pues no es tan profundo el suelo, entonces los periodos son más bajos. Hagan de cuenta que al final es como un edificio. Entonces, esto es lo mismo que un edificio, el suelo. A ver, solo para completar esta información ya que topamos el tema. Al final el suelo es similar a un edificio. Si tenemos una capa de suelo de este tipo, versus, que sería la de México, versus una capa de suelo, que sería la de Ecuador, lo que pasaría es que la estructura que está en rojo es un suelo mucho más alto. ¿Sí? A ver, no. La estructura, no sé si ustedes pueden ver que la de la izquierda sería más flexible que la de la derecha, ¿no es cierto? No sé si está ahí, estamos de acuerdo. ¿Sí están viendo mi pizarra? Sí, ingeniero. Ya, entonces esto es el suelo, ¿no? Es la columna de suelo y sobre esta columna de suelo están las edificaciones. Acá arriba. Entonces, en el caso de Ecuador es un suelo de este tipo. En el caso de México es un suelo de este tipo. Entonces, bueno, por un momento olvídense que es suelo, piensen que es una probabilidad. La rigidez está en función siempre de la altura, entonces, digamos, uno puede, sin tener, digamos, un conocimiento pleno del material, decir que es flexible que el de la derecha, el de la izquierda, ¿no? Porque es más alto, pues entonces va a ser más flexible. ¿Y eso qué provoca? Pues bueno, que haya una mayor amplificación en superficie, comparada con la amplificación que va a haber en el suelo de la derecha. Pues como es un suelo que tiene gran altura, se amplificará mucho más. Quizá ahí la respuesta vendrá así por acá y por acá, ¿no? Mientras que el de negro, la respuesta vendrá por acá y por acá, ¿cierto? Como la rigidez es menor, la frecuencia es alta, entonces se asemeja mucho más a estructuras pequeñas. Mientras que para este suelo más al periodo de estructuras altas, como estas. ¿Sí? Estructuras altas tendrán periodos similares al periodo del suelo. Acá, por otro lado, las estructuras pequeñas serán las que tienen serán cercanas sus frecuencias y sus periodos al suelo, ¿sí? Y no las estructuras grandes como las que vemos aquí, las estructuras altas. Altas, digamos, por decirlo de una forma, debería decir rigidez en realidad, ¿sí? Sino que quizá uno puede asociar mejor con la altura.
Entonces, sí o sí, es el que genera la forma del espectro. Si yo borro acá, utilizo esta gráfica para generar el espectro, lo que obtendría es que en rojo, obtendría un espectro así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las estructuras altas tienen el periodo similar al del suelo, ¿sí? Entonces periodos de 1, 2, 3 segundos, ¿no? Y luego decrece. Mientras que para suelos pequeños, como los que ustedes ven acá, que sería el caso de Ecuador, las estructuras pequeñas se parecen más a la frecuencia del suelo. Entonces, en ese caso, tendríamos un espectro más parecido al que conocemos nosotros, algo como esto. ¿Sí? Entonces, no sé si pueden ahí notar la diferencia, cuánta influencia tendría el suelo para para obtener nuestro espectro de respuesta. ¿Sí? El caso de Ecuador y el caso de México. Bien, a ver, esto salió, digamos, el tema, es importante mencionarlo, a pesar de que era me pareció que esto puede clarificar bastante bien. Entonces, repito, bueno, insisto, ¿no? Si nosotros queremos hacer esta interpretación, la que estoy haciendo yo acá, tenemos que suponer que el método de calcular cada uno de los espectros, pues ya es previamente conocido. ¿Sí? No hace falta, digamos, sería un problema si ustedes no pueden, y que yo les diga interpreten el uno con el otro. A eso voy. Bueno, ustedes dirán, pero bueno, primero, ¿qué es un espectro? Bueno, lo mismo se está haciendo en el laboratorio. Ustedes ya saben obtener la respuesta en el tiempo, saben qué métodos se pueden aplicar y simplemente lo que van a hacer es hacer un diferente, mover las variables y poder ustedes saber qué influencia tiene cada una de las variables. ¿Sí? En cada una. Aquí sería lo similar. Yo pude haber hecho un laboratorio similar a esto y yo les pongo estas dos líneas, estas dos gráficas y les pregunto. Bueno, ¿por qué un espectro, digamos, tiene una forma determinada y el de negro otra? Les podría pedir cuál de estos espectros representa a un suelo más flexible y cuál a un suelo más rígido. ¿Sí? Entonces, si ustedes ya pueden obtener los espectros, y yo les diera los sismos, ustedes podrían responderse. ¿Sí? Pero en ese caso, pues bueno, digamos, mal haría yo en querer que ustedes calculen paso a paso cada uno de los, para obtener esos espectros. La idea es que esto no sea un problema y que ustedes lleven un poco más de tiempo en la interpretación de estas gráficas. Bueno, esa es la idea del laboratorio porque creo que vale la aclaración porque a veces eso ya realizado en un laboratorio que representa una edificación, ¿no? Cada uno de estas elementos longitudinales representarían un piso, ¿no? Así. Lo que estoy dando esto sería un piso, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Entonces, esta estructura lo que se ha hecho es ponerla sobre una mesa vibratoria. ¿Sí? Esta mesa vibratoria se puede controlar cuál es la frecuencia con la cual se puede desplazar. Y en general, digamos, tenemos que decir que esta tiene un desplazamiento lateral, perdón, esta mesa vibratoria puede generar un desplazamiento lateral, ¿sí? Con diferentes frecuencias. Es decir, si nosotros acá, el desplazamiento que va a tener la base podría ser, se me va a complicar, pero podría ser, por ejemplo, supongamos que eso es algo armónico, ¿sí?
Lo que es lo que, bueno, más allá de la figura, lo que quiero mostrarles es que uno podría cambiar la amplitud y podría cambiar la frecuencia con la que se mueve la mesa. Es decir, uno podría hacer algo como esto. ¿Sí? Y se nota que la de azul tiene mayor frecuencia que la línea roja, ¿no es cierto? Además de tener mayor frecuencia, tiene mayor amplitud. ¿Sí? Es decir, vamos, para verlo de una forma, yo lo que hago es vibrar haciendo el cursor con una determinada frecuencia y una determinada amplitud. Yo lo que podría hacer es cambiar la amplitud de movimiento y mantener la frecuencia. O lo que podría es mantener la amplitud y cambiar la frecuencia. O sea, como esto. ¿Sí? Al moverlo de esta manera estoy ampliando la frecuencia. Al moverlo de esta manera estoy ampliando la amplitud y la frecuencia. ¿Sí? Versus este movimiento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la mesa vibratoria tiene esa capacidad. Borremos esto porque quedó bastante feo. Tiene la de mover, cambiar la frecuencia y cambiar la amplitud. Entonces, en este experimento lo que van a hacer es justamente eso. Cambiar la amplitud, la frecuencia y lo que queremos es que ustedes tomen en cuenta cómo se deforma esta estructura. ¿Sí? Miren, ahí está con una frecuencia determinada. Entonces, miren, voy a ponerle pausa. Lo que quiero es que noten esto, que en general, ¿sí? Esta es la deformación que tiene la estructura. ¿Sí? Miren, es decir, o sea, en general, todos los pisos, ¿sí? Si ustedes se fijan, si nosotros hacemos una línea imaginaria, desde la posición indeformada, ¿sí? De manera, ustedes pueden fijarse que el comportamiento es todos los pisos se mueven en la misma dirección. En general, esa es la forma de movimiento. ¿Sí? Me parece que está claro, se puede ver eso de ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta ahí, digamos, ustedes podrían decir que sí, quizás esa es la forma lógica de desplazarse. Todos los pisos se mueven en la misma dirección de un lado a otro. Ahora, entonces, vamos a cambiar la frecuencia. ¿Sí? Miren, se cambia la frecuencia. Y ahora que si uno hace nuevamente esta línea imaginaria que sería la posición 0, vendría por acá. Entonces ya no puedo graficar lo que grafiqué al inicio. Hay unas masas o unos pisos que se mueven en una dirección y que se mueven hacia la derecha y hay otros que se mueven hacia la izquierda. Bueno, más acá arriba no puedo, lamentablemente los que más interesan no puedo, pero es así. ¿Sí? ¿Sí? Se nota, ¿no? Se nota cómo algunos pisos se están moviendo hacia la derecha, otros se mueven hacia la izquierda e incluso hay un piso que no se mueve. ¿Sí? Ese piso no se deforma. Veamos si nos permite. Voy a tratar de mantener la posición para que nos sirva como referencia para ver el movimiento. ¿Sí? ¿Notan cómo este piso no se mueve? Denme un minuto. ¿Sí? A ver, vamos por partes para analizar. Primero veamos el punto rojo. ¿Sí? Veamos solo este punto rojo y lo que quiero que noten es como este movimiento, este piso no tiene deformación.
¿Sí? Me parece que se nota bastante bien. Bien. Luego, veamos del punto rojo hacia abajo, las masas se mueven hacia la derecha, las masas que están del punto rojo hacia arriba se mueven hacia la izquierda. Yo lo voy a ir deteniendo, ¿no? Me parece que, a ver, ahí se puede ver muy bien. Primero el punto rojo, ya definimos que no se mueve. Luego, lo que vimos es las masas se mueven hacia la derecha antes del punto rojo y sobre el punto rojo se mueven a la izquierda. ¿Sí? Lo mismo pasaría, digamos, si puedo detener justo, miren, yo podría hacer al revés. Ahora, cuando las masas se mueven a la izquierda, las masas inferiores al punto rojo, las masas superiores se mueven a ¿sí? ¿Sí? Es decir, miren que yo podría graficar la deformada, y la deformada es algo como esto que estoy viendo a continuación. ¿Sí? Esa sería aproximadamente la deformada. ¿Sí? Eso es un segundo comportamiento. Recuerden, miren, si mantenemos la línea en azul y ahora lo comparamos con el primer movimiento, miren que hay mucha diferencia, ¿no? Todos se mueven en la misma dirección. ¿Sí? Cambié la frecuencia y ahora tengo unas estructuras más izquierda. Ahora, nuevamente vuelvo a cambiar la frecuencia y ahora ya no pasa que unos se mueven a la derecha y que otros se mueven a la izquierda, sino que ahora veo que hay un comportamiento distinto, que hay vamos a borrar todo, ¿sí? Entonces nuevamente podría ser la indeformada, ¿sí? Como el desplazamiento cambia, hay unos que se mueven acá abajo a la izquierda, hay otras que se mueven a la derecha en esta zona y nuevamente hay otros que se mueven a la izquierda. Creo que ahí podríamos ver. Antes teníamos un solo punto rojo. Primero puntos rojos. Vamos a tener aquí y vamos a tener un punto rojo acá. ¿Sí? Para ir en orden. Para ir notando, ¿no? Fíjense primero en los puntos rojos. A ver. Perdón. Perdón, que grafiqué mal. Este de acá. Ahora sí. Fíjense los puntos rojos primero, que no hay deformación en esos puntos. Eso es lo primero que quiero que se fije. Luego, bueno, aquí creo que podemos ver claramente, nuevamente, cómo es la deformación de las masas. Masas con desplazamiento a la derecha, desplazamiento cero, desplazamiento a la izquierda, ¿sí?
desplazamiento a la izquierda, 0. Y este, no lo alcanzo a ver, pero si no me equivoco, este tiene hacia la derecha. O debería tener en realidad hacia la derecha. ¿Sí? Miren, entonces una tercera forma de vibración. ¿Sí? Es para una tercera frecuencia, ya no tenemos un solo nodo, sino que tenemos dos nodos. ¿Sí? Entonces, miren, ahí podemos ver claramente cómo es el comportamiento de la estructura a diferentes frecuencias. ¿Cierto? Bien, entonces a estos comportamientos se los conoce como frecuencia, a ver, digamos, la frecuencia con la, se los conoce como modos de vibración. Es la forma que tiene una estructura para vibrar. Si ustedes se preguntaban, les pude haber hecho la pregunta antes, ¿cómo creen que un piso se mueve, un edificio se mueve? Todos los pisos se mueven a la derecha, todos los pisos se mueven a la izquierda, a la izquierda. Pues bueno, la respuesta sería depende de la frecuencia con la cual es excitada. ¿No es cierto? En vibración libre, porque este es el caso, lo que se está haciendo es, en vibración libre, la estructura se movería de esta forma, vibraría libremente de esta manera. ¿Por qué libremente? Porque si ustedes se fijan, no se le está aplicando ninguna carga. Obviamente al momento de aplicarle una carga a esta estructura, los modos estarían, digamos, el movimiento total de la estructura, no los modos. Estaría determinado en función de la frecuencia de la carga de entrada. Pero en este caso no tenemos carga de entrada y lo que queremos saber es libremente cómo vibraría si yo le pongo una cierta excitación. Cada forma de vibración, insisto, se la denomina movimiento modal, o forma modal de desplazamiento. Y si ustedes se fijaron, cada forma modal está asociada a una frecuencia. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, para una frecuencia, para una primera frecuencia, tiene una forma de desplazarse, ¿sí? Una forma modal 1, digámoslo así. Para una segunda frecuencia tiene una segunda forma modal, ¿sí? Y para una tercera frecuencia, finalmente, lo que vimos es que tiene una tercera forma modal de desplazarse la estructura. ¿Sí? Entonces, a eso se los conoce, insisto, como modos de vibración. Nos permiten con estructura ante, digamos, en vibraciones libres, cómo sería su comportamiento. Y esos modos de vibración posteriormente nos permiten obtener un método que se llama el método de análisis modal. ¿Por qué se llama análisis modal? Porque lo que se hace es desacoplar la estructura en cada uno de los modos que ustedes vieron ahí. ¿Sí? Si bien una estructura tiene varios modos, la idea es calcular la respuesta de cada uno de los modos para luego sumar las respuestas. Bien, ¿y de dónde parte este problema? ¿De dónde parte este problema? O sea, ¿por qué queremos conocer las formas modales y todo esto? Porque al final un problema grande que es el siguiente. Cuando teníamos una masa, una estructura de un piso como el que ustedes ven aquí, y sea cual sea la respuesta en el tiempo, nosotros ya sabemos calcular esa respuesta, sea cual sea. Por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo, pusimos UDT igual, tuvo una respuesta de la forma A seno de omega de t más B coseno de omega de t. En general, esa forma. Ahora, la realidad es que nosotros no tenemos sistemas de un grado de libertad, sino tenemos respuestas de más de un grado de libertad, como el que se graficando ahora. ¿Sí? Y eso se los conoce como sistemas de varios grados de libertad.
¿sí? Cada masa pues representa un grado de libertad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que tendremos para cada piso, tendremos la masa 1, la rigidez 1 y en caso de que fuera amortiguado, sí 1, ¿no es cierto? Para el piso 2, de igual manera, tendríamos la masa 2, la rigidez 2 y el amortiguamiento 2. Y para el piso 3 tendríamos la masa 3, la rigidez 3 y el amortiguamiento 3. Queremos calcular la respuesta en el tiempo de esta estructura con 3 grados de libertad, pues ya no podemos aplicar la ecuación que antes conocíamos que tenía una forma A seno omega de t más b coseno omega de t. ¿Por qué? Porque la respuesta que tenga la masa 1 dependerá de la masa 2, dependerá de la masa 3, al igual que la rigidez 3, al igual que la puesta en 3, dependerá de la masa 2 y de la masa 1. ¿Sí? Es decir, claro, acá también hay que poner cuáles son los grados de libertad, que son Q2 y Q3, ¿no? Esos son los 3 grados de libertad. Q los vamos a llamar a los desplazamientos, ¿no? Esto sería Q3. Acá sería Q2. Y acá sería Q, ¿verdad? Entonces, los 3 grados de libertad, queremos saber la respuesta en el tiempo. Pues bueno, lo que pasa es que, como les decía, nosotros solo sabíamos cuando había de aquí para abajo, no de aquí para arriba. Entonces, esto ya se vuelve un poco más complejo la respuesta de este sistema. ¿Cómo representamos este sistema estructural? Ahora ya no lo vamos a representar como, a ver, miren que tenemos masa 1, masa 2. Entonces lo que ahora podríamos hacer es generar una matriz. A ver, lo que podríamos hacer es una matriz, no sé si M1, 0, 0, 0, M2, 0. Y ese sería 0. 0 y M3. ¿Sí? Entonces miren, ahora la masa ya no es un valor unitario, nosotros sabíamos, sino ahora la masa va a ser una matriz de masas en la cual está la masa del primer piso, la masa del segundo piso y la masa del tercer piso. Y ya no va a ser un único valor de K, sino K va a ser una matriz. Que bueno, ya vamos a ver que por ejemplo va a ser K1 más K2. Pero, bueno, si fueran 2 pisos menos K2. Por acá menos K2 y K2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que quiero es mostrar que ahora este sistema de 3 grados de libertad está compuesto de matrices y de amortiguamiento, ¿cierto? Entonces, cuando uno pone MCK nuevamente igual a 0, que sigue siendo la ecuación dinámica, si eso se preguntaban si MCK M1 más KU igual a las cargas externas, sigue siendo la misma ecuación dinámica, sigue representando el problema de uno o de varios grados de libertad, ¿sí? Como el caso que ustedes ven ahí, que en este caso es para varios grados de libertad. Está bien, sigue siendo la misma, pero ahora sí hay que notar que la masa, el amortiguamiento y la rigidez ya no son valores unitarios, sino ahora son matrices.
Sin embargo, la ecuación dinámica sigue siendo la misma. Bien, entonces, ahora, bueno, esto se vuelve ya un poquito más complejo por el hecho de que ahora tenemos matrices y son matrices acopladas. ¿Qué significan las matrices acopladas? Significa que si por U, ¿qué desplazamiento va a ser? U1, U2 y U3. A ver, perdón. Sí. Sí, perdón, a ver. Para que no haya confusión, aquí voy a poner los desplazamientos en la terminología que debe ser. Esto debe ser 1. Acá vamos a poner U2. Y acá vamos a poner U3. ¿No es cierto? Entonces los desplazamientos van a estar, por ejemplo, cuando yo pongo la masa, va a ser masa por la matriz de masa por ¿cuáles son los desplazamientos? U1, U2 y U3. C o K, la matriz K por, perdón, las anteriores no eran desplazamientos sino aceleraciones. Aceleración 1, 2 y 1, 2 y 3. K igual, K1, K2 y K3 por los desplazamientos U1, U2 y 3. ¿Y qué significa eso? Que lo que se desplaza en 2 depende de lo que pase en 3 y de lo que pase en 1. Lo que se desplaza en 1 depende de lo que pase en 2 y lo que pase en 3. Eso se denomina una matriz acoplada. Y eso, bueno, sí se puede resolver, pero al final hay unas integrales que para cálculos matemáticos pues se complican, especialmente cuando son edificios de gran altura con muchos grados de libertad. Entonces el método de análisis modal lo que trata de hacer es descomponer a la estructura en sus modos de vibración, ¿sí? O descomponer la estructura en función de los modos de vibración. Es decir, lo primero que hacemos es calcular las frecuencias naturales y luego los modos de vibración normales de la estructura. Recuerden, los modos de vibración tendrían la forma, por ejemplo, el modo 1 debería tener una forma como la que voy a graficar ahora. Así. ¿Sí? Todas las masas en la misma dirección. El modo 2, por otro lado, tendría algo así, ¿cierto? En una y en otra dirección. Entonces, en estos modos de vibración hay una forma de descomponer a este sistema de varios grados de libertad en sistemas de un grado de libertad. Yo los descompongo, ¿sí? Yo puedo actuar como que los sistemas fueran de la siguiente manera. El sistema 1 para la masa 1. Aquí tenemos el sistema 2 para la masa 2. Y aquí el sistema 3 para la masa 3. ¿Sí? Los modos de vibración me permiten hacer esto. Es al sistema de varios grados de libertad, como el que está acá y acoplado, trabajarlo de un grado de libertad y que independiente. ¿Sí? Tal como ustedes ven acá. ¿Sí? Esto sería para el desplazamiento para el masa 1, esto sería para el masa 2 y esto sería para el masa 3. O de otra forma para el piso 1, piso 2 y piso 3. Y voy a calcularlos independientemente a cada uno de estos. Ahora, si yo tengo un sistema de un grado de libertad, ustedes ya saben cómo calcular la respuesta. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es lo que por ahí habíamos partido y habíamos dicho que si el sistema es de un grado de libertad, yo ya puedo aplicar la secuencia. Entonces, digamos, el fondo o lo importante del método de análisis modal es justamente esta función de los modos de vibración, pasar de una estructura acoplada a un sistema de estructuras desacopladas.
En este caso, sí, lo que vamos a hacer es un cambio de variables, ¿sí? Y los desplazamientos, ¿sí? Obviamente, cada uno de estos grados de libertad o cada uno de estos sistemas de un grado de libertad no son estos sistemas de grado de libertad no van a tener la rigidez 1, amortiguamiento 1 y masa 1. No va a tener masa 2, K2 y C2, sino va a tener valores con cambio de variables. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta que vamos a tener? Es Q. Acá vamos a tener la respuesta Q2, luego vamos a tener la respuesta Q3. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta Q1, Q2 y Q3? Es la respuesta de un sistema de un grado de libertad en el tiempo tal como veníamos haciendo y como lo conocíamos. Ahora, ¿qué es lo importante? Bueno, aquí voy a hacer una línea grande. Tenemos que diferenciar dos estados. El estado del lado izquierdo, que es la respuesta en el tiempo, ¿sí? Y digamos la forma tal como está planteado. Y eso vamos a pasar vamos a hacer un cambio de variables y vamos en función de los modos de vibración, vamos a sacar un grado de libertad equivalentes. Esos sistemas de un grado de libertad equivalentes, ¿sí? Son los que ustedes ven acá. Entonces aquí yo voy a obtener datos nuevamente de masa 1, K1 y C1, pero estos valores que yo los estoy poniendo en rojo no son iguales a M1, K1 y C1. Son equivalentes. Siempre digo, hagan de cuenta que acá están trabajando en, ¿cómo se llama? En grados, y del lado derecho hicimos un cambio de variables a radianes. ¿Por qué se trabaja en radianes? Muchas veces se trabaja por la simplicidad de los cálculos. Aquí es lo mismo. Pasamos de un estado de variables en el tiempo a un estado. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Es que estos sistemas de un grado de libertad van a tener variables equivalentes a las originales. Entonces les decía, cada uno va a tener sus valores. Y se acaba de ser M2, K2 y C2, ¿no? Para el elemento 3. Entonces, si nosotros somos capaces de pasar este sistema de 3 grados de libertad acoplado a un sistema con 3 sistemas de un grado de libertad desacoplado, ¿sí? Entonces nosotros ya podemos ocupar las ecuaciones tradicionales que veníamos conociendo, calculamos la respuesta en el tiempo de cada uno de estos, y en función de los modos de vibración y en general en función de la ecuación, vamos a decir que U de T es igual a phi veces phi veces Q. ¿Sí? Esta es la ecuación que nos cambia de variables. ¿Sí? Decimos que el desplazamiento en el tiempo, estos U's, son igual a phi. Phi es el modo de vibración por Q. Y Q es, bueno, ahora es un nuevo desplazamiento en este nuevo sistema de ecuaciones. Entonces, insisto, pasamos de un sistema acoplado a un sistema desacoplado. Una vez que se tiene el sistema desacoplado, se calcula la respuesta en el tiempo de cada uno, ¿sí? Y se hace digamos, un cálculo ahí en función de esta igualdad, y podemos pasar nuevamente de Q's, porque lo que vamos a obtener son respuestas Q's, pasamos a respuestas U's. ¿En función de qué? De phi. ¿Y qué es phi?
es la forma modal, primera instancia, que la forma modal, cómo se deformaba la estructura. En forma general, digamos, eso es el método de análisis. ¿Por qué se descompone esto? Insisto, únicamente porque matemáticamente es mucho más fácil resolver 200.000 sistemas de un grado de libertad que resolver 200.000 grados de libertad que son acoplados. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué? Porque esto se puede resolver matricialmente y las computadoras son eficientes para resolver matrices. ¿Sí? Si alguien dice, bueno, yo puedo obtener la respuesta acoplada, sí se puede obtener. Pero bueno, hay integrales que hay que resolver que son complejas y que generan, no es operativo ya al momento de hacer grandes cálculos. Bien, entonces, al menos calcular los modos de vibración y las frecuencias es lo que vamos a ver. Bien, entonces, vamos rápidamente. Ya que ya vimos algunos conceptos, ¿no? Bien, entonces, digamos, esta es la presentación para ello. Para hoy, el tema principal. ¿Sí? Y lo que les decía, la ecuación dinámica, si ustedes se preguntan, cuando tenemos más de un grado de libertad, ¿es la misma que la que veníamos trabajando? Sí, es exactamente la misma. Cuando hay que considerar que la masa, el amortiguamiento y la rigidez no son valores unitarios, sino son matrices. Si queremos el problema en vibración libre, que es el que vimos en el ejemplo anterior, lo mismo, la carga es cero y en este caso es no amortiguado, MU dos puntos más KU es la ecuación dinámica, ¿sí?, en vibración libre. Bueno, aquí hay una explicación de cómo son los modos de vibración. En este caso, fíjense, estamos mostrando varias formas modales para una estructura de 2 grados de libertad. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la estructura, fíjense, no tiene un comportamiento. A ver, U1 y U2, estas gráficas representan la respuesta en el tiempo, ¿sí?, de la estructura que ven en la parte derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que la respuesta en el tiempo, pues bueno, si damos aquí, lo que se ha hecho es dar una condición inicial a la izquierda y luego una condición inicial a la derecha. Y se ha dejado que vibre solo. Entonces lo que pasa es de que no hay, si ustedes se fijan, esa es la respuesta de cada uno de los pisos, y ya no hay una respuesta armónica como a nosotros nos interesaba. Pues podíamos resolverlo. Ahora lo que vemos es que tiene una forma distinta y no se acopla a digamos, ninguna ecuación cerrada que nosotros sepamos. No es un movimiento armónico simple y la frecuencia no puede ser determinada. Eso es lo que claramente se puede ver en la respuesta de cada piso. Y en la parte superior se muestran los desplazamientos Q1 y Q2. Es decir, los desplazamientos cuando esto se resuelve como sistemas independientes y en los cuales sí se puede ver que estos sí son armónicos, sí tienen una frecuencia determinada, ¿sí? Cada uno tiene una frecuencia distinta, ¿sí? Digamos, y digamos, es algo que nos puede facilitar para nuestros cálculos. Bueno, en vibración libre, al primer modo de vibración, que es el que nosotros lo vimos previamente, lo conocemos como modo natural, y esas masas se mueven en la misma dirección, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos phi 1,1, phi 2,1. ¿Qué se refiere? ¿A qué se refiere esa nomenclatura? Phi 2,1 se refiere, el primer índice se refiere al piso o al grado de libertad 2 y 1 se refiere al modo 1. En la parte inferior lo mismo. Phi, el primer índice se refiere al grado de libertad 1
y el segundo índice se refiere al modo. Entonces tenemos phi 1, es grado de libertad 1, modo 1, grado de libertad 2, modo 1. Entonces siempre para el modo 1 se mueven en la misma dirección. Esa es la característica, ¿no? El modo de ahora, entonces bueno, ya lo habíamos visto, hay un nodo en el cual la estructura no se deforma, y la característica del modo 2 es que unas masas se mueven a la derecha y otras masas se mueven a la izquierda, ¿sí? Esa es la característica del modo 2. Y bueno, entonces si podemos ver, claro, se puede diferenciar entre el modo 1 y el modo 2, y también estamos poniendo los valores de Q, en los cuales se puede notar como este Q1 es la respuesta para para el modo 1 y respuesta para el modo 2, ¿sí? Entonces fíjense cómo las respuestas para los modos 1 y 2, en este caso, ya son armónicos anteriores, ¿no? Bien. Sí, esta es la respuesta, sería la respuesta para una frecuencia determinada, ¿no? Lo mismo para el modo 2. Bien, entonces el periodo de vibración nuevamente es el mismo, T es igual a 2pi por la frecuencia angular y la frecuencia cíclica 1 sobre el periodo. Ahora miren que ahora ponemos T sub n, omega sub n, F sub n y T sub n. ¿A qué se refiere? Van a haber varias frecuencias. ¿Cuáles son las frecuencias? Las frecuencias naturales de vibración son las frecuencias en las cuales nosotros podemos identificar estos cambios de comportamiento. Video 3 frecuencias distintas, ¿no es cierto? A esas frecuencias se les denomina como frecuencias naturales, ¿sí? Entonces, el periodo 1 está asociado a la frecuencia 1, el periodo 2 a la frecuencia 2, el periodo 3 a la frecuencia 3. Es decir, ya no vamos a tener un único valor de frecuencia, sino vamos a tener tantas frecuencias como grados de libertad tenga nuestra estructura. El ejemplo que habíamos visto, tendríamos digamos, para el anterior teníamos dos frecuencias, ¿no? Y dos periodos naturales, dos periodos de vibración, y el primer periodo se lo conoce como periodo natural. Luego tenemos acá, habíamos visto que este era un problema de cambio de variable entre los desplazamientos en el tiempo y lo que se denomina el cambio de variables en frecuencia, ¿no? Qn de t por phi n, ¿sí? Es igual a u de t. Entonces, este cambio de variable a nosotros nos permite pasar de un sistema acoplado a un sistema desacoplado. Entonces, estos Qs, que son las respuestas de sistemas de un grado de libertad independiente, son multiplicados por phi, que son los modos de vibración, ¿sí? Y con eso podemos obtener los desplazamientos en el tiempo. Entonces, decíamos que estos Qs tienen la forma A coseno de omega de t más B seno de omega de t. Es decir, tienen la forma de un sistema de un grado de libertad acoplados. Entonces, U de t, si simplemente reemplazamos Qn en la ecuación, en la primera ecuación, entonces nos queda la relación que vemos en la parte inferior. Decimos que U de t es igual a phi veces, que son los modos de vibración, por an coseno omega n más bn seno omega n. Siempre hablamos an, omega n, bn y omega n. ¿Por qué? Porque son la respuesta de cada uno de los sistemas de un grado de libertad. En el caso anterior vimos un sistema de 2 grados de libertad, ¿no es cierto? Entonces cuando hablamos omega n, phi n, estamos hablando la frecuencia
Estamos hablando de la frecuencia. ¿Sí? Estamos hablando de la frecuencia para cada una de estas estructuras que ustedes ven acá abajo. ¿Sí? Es decir, será omega 1 y omega 2. ¿Sí? Por eso decimos omega n. ¿Sí? ¿Cuántos grados de libertad teníamos en el ejemplo anterior? 2. 1, 2. Entonces, en este caso n vale 2. Por lo tanto, estamos hablando de iguales. Igual, phi n, cuando vemos todo n, en este caso n es el número de grados de libertad, tenemos dos modos de vibración. Bien, entonces, si se sustituye en la ecuación dinámica, el término de U de t, ¿sí? Lo que obtenemos es esta ecuación que se la denomina la ecuación característica, ¿no? Entonces la ecuación característica, miren, es igual a la frecuencia a la frecuencia n al cuadrado por la matriz de masa por phi n más k por phi n por q y n, ¿no? Q son los grados de libertad. Pero porque es en vibración libre, si, bueno, despejamos q de n, nos queda k por phi de n igual a omega n al cuadrado por m por phi por n. A ver, para esto no hacerlo muy teórico, esta ecuación, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos en esta ecuación? En esta ecuación tenemos phis, ¿sí? Frecuencias naturales y phis. De entrada, nosotros conocemos cuál es la rigidez de la estructura y cuál es la matriz, la masa de la estructura, que en este caso están representados por matrices. ¿Qué no conocemos de estas ecuaciones, de este sistema de ecuaciones? No conocemos los modos de vibración y no conocemos las frecuencias naturales del sistema. Es decir, hemos visto, nosotros pusimos una determinada frecuencia para obtener el modo 1. ¿Cuál es el valor de esa frecuencia? Pues no conocemos, es lo que podemos utilizar esta ecuación para conocer. Cambiamos a una frecuencia 2. Bueno, también con esta ecuación nos permite obtener cada una de las frecuencias. Y luego, ¿sí? Luego de obtener cada una de las frecuencias, podemos obtener las formas modales de cada uno de estos. ¿Sí? Entonces, bien, de esta ecuación lo que hacemos es despejar o eliminar, en este caso, phi, que son los modos de vibración, y nos queda la ecuación K menos frecuencia natural al cuadrado por masa. ¿Sí? La ecuación que ustedes ven aquí, que estoy señalando ahora, podemos obtener cada una de las frecuencias naturales de nuestro sistema de ecuaciones. El determinante de K menos frecuencia natural al cuadrado por masa. Si tenemos 5 grados de libertad, vamos a tener 5 frecuencias. Si tenemos 2 grados de libertad, ¿sí? Entonces, el procedimiento es el siguiente. Con esta ecuación, ¿sí? Operando primero lo que está entre corchetes y luego sacando el determinante de esta matriz, se obtiene cada una de las frecuencias naturales del sistema. Una vez que calculamos las frecuencias, pasamos a la ecuación previa, es decir, la que está en la parte superior, la que estoy señalando ahora, y con esa ecuación obtenemos ahora los modos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ya obtuvimos en este paso, y ahora lo que nos queda es obtener las formas modales. ¿Sí? Con estas dos sencillas ecuaciones, podríamos obtener los modos de vibración, tal como ustedes lo vieron digamos, en el video que previamente habíamos revisado. Bien, si ya obtenemos las frecuencias naturales y obtenemos los modos de vibración, lo que podemos hacer es a los modos compilarlos en una sola matriz. Lo que hemos hecho aquí es eso, ¿no? Fíjense aquí,
tenemos, esto sería el modo 1, esto sería el modo 2, hasta el modo n. Si todos los módulos los ponemos en una sola matriz, a esta matriz se la denomina como matriz modal, como con phi mayúscula. ¿Sí? Este es phi minúscula, ¿sí? y phi mayúscula representa la información de todos los modos de vibración. De igual manera, si es que a las frecuencias naturales elevadas al cuadrado, las compilamos en una matriz diagonal, como ustedes ven acá, ¿sí? La diagonal con los valores de frecuencia, aquí no está, pero se asume que el resto de valores son 0, ¿sí? Acá tenemos 0. Cuando armamos esta matriz, a esta matriz se la denomina como una matriz espectral. Y esta matriz espectral se la representa con entonces, mire, son dos matrices, matriz modal, la cual tiene compilados todos los modos de vibración, y la matriz espectral, la cual tiene compilada todas las frecuencias. ¿Sí? Simplemente es una definición y esta matriz nos permite simplificar un poco los cálculos cuando al momento digamos, de hacer, si ya tenemos operativizado y nuestra matriz es de 3×3 o de 10.000 por 10.000, con un solo cálculo se puede resolver esto sin ningún problema. Entonces, la idea no es operar de uno en uno, sino operar todo el conjunto en un solo cálculo. Entonces, por eso lo que ensamblamos estas matrices, ¿no? Espectral. Bueno, hay algunas condiciones que van a satisfacer, como K por phi igual a M por phi por lambda al cuadrado. Digamos, son condiciones matemáticas que se van se van a dar, no sé, se van a cumplir. La ortogonalidad también es lo mismo, ¿no? Podemos hacer que phi transpuesto por K y por phi, ¿sí? Va a ser igual a la matriz K, una K mayúscula, N por phi. M es la matriz de masas, phi la matriz modal, y si hacemos la matriz modal transpuesta por la matriz nuevamente, obtenemos esta matriz M mayúscula. Y esta matriz M mayúscula sí que es importante, y esta matriz K mayúscula también es importante. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, al inicio de esta presentación, nosotros dijimos que pasamos de un sistema acoplado a un sistema desacoplado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que voy a señalar aquí en rojo es el sistema acoplado. K es la matriz de rigidez acoplada y M es la matriz de masa acoplada. Y pasar a un sistema de vibración. Entonces, lo que hacemos es la matriz modal transpuesta por M nos permite obtener una matriz M mayúscula, y esa matriz M mayúscula es una matriz de masas desacopladas. De igual manera con K. Si yo hago phi transpuesto por K y por phi, yo lo que obtengo es una matriz desacoplada. ¿Y qué son las matrices desacopladas? No es otra cosa que matrices con datos únicamente en las diagonales. Si esta es la matriz, las matrices desacopladas, por dar alguna forma, un concepto, quizá no el mejor, pero para que lo entiendan, nos ven matrices con datos únicamente en la diagonal, de esta forma. ¿Sí? Si yo luego pongo aquí un vector de desplazamientos, masa, por ejemplo, K1 por desplazamiento 1, K2 por desplazamiento 2.
Es decir, lo que he hecho es que el desplazamiento 1 no tenga influencia con el desplazamiento 2, o con el 3, o con el 4, o viceversa, ¿no? De esa forma desacopla. Entonces, este es el K mayúscula y M mayúscula, es un sistema desacoplado, y a ese sistema desacoplado lo resuelvo como sistemas de un grado de libertad independientes. ¿Sí? Entonces, bueno, si el vector phi n es un modo, cualquier vector proporcional a phi n es esencial del mismo modo natural. Los factores de escala a veces se aplican a los modos naturales para estandarizar sus elementos asociados con diversos grados de libertad. Se llama normalización. Bueno, a ver, lo que pasa que para la ecuación que yo les planteé previamente, para estas dos ecuaciones hay muchas soluciones, no hay una única solución. Entonces, una forma de homogeneizar las respuestas es a través de un proceso de normalización, ¿sí? Es decir, vamos todos a normalizar, vamos a tener un solo criterio para que todos tengamos el mismo modo. Ese es, digamos, el concepto de normalizar. Entonces, ¿cuáles son los criterios para normalizar? Es conveniente, por ejemplo, algunas veces es conveniente normalizar cada modo para que el mayor elemento sea la unidad. Es decir, que puede tener la estructura deformada, lo máximo que va a obtener es 1, ¿sí? De ahí hacia abajo. Otro criterio de normalización es que el piso superior de un edificio de varios pisos, pues de un edificio de varios pisos es unitario. Bueno, ahora se nos está complicando digamos, si esto tenemos este es el primer modo de vibración. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a normalizar de tal forma que este valor del modo de vibración sea 1. No puede ser mayor que 1. Todos los valores por debajo, ¿sí? Todos los valores que están acá abajo deberán ser siempre menor que 1. ¿Por qué? Porque normalicé para que el máximo en la parte superior sea 1. En cuenta, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque, a ver, aprovechemos la gráfica y también alguien puede obtener una respuesta de este tipo. Son modos paralelos, ¿sí? Son modos paralelos y la respuesta sería igual, la respuesta final sería igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto no vale 1, sino vale 2, que está en rojo. Y como alguien obtuvo 2, alguien puede obtener 4, puede obtener 10 o alguien puede obtener 20. Hay n respuestas para la solución que ya les mostré. Entonces, bueno, normalizamos y la idea es que todos tengamos los mismos modos. Entonces, ¿qué es lo que haría? El que vale 2 en la parte superior debería dividir para 2, con lo cual obtiene 1. Y cada uno de los modos en la parte inferior también tendría que dividir para 2. Esto es así. Cada uno tendría que dividir para 2 con el fin de que esté normalizado con el criterio de que el máximo valor es 1 en la parte superior. Y de esa manera todos podemos estar homogenizados. Otro criterio de homogeneización es que la masa tenga valores unitarios. ¿Sí? Es decir, que la matriz de masa que vamos a obtener, es otro criterio, ¿sí? La matriz de masa que solo va a tener diagonales, todos los masas van a ser 1. Es otro criterio de normalización. ¿Sí? Todos los valores de la masa igual a 1. ¿Sí? Entonces, cuando se aplican los modos de normalización, se dice que los modos son ortonormales y cumplen las condiciones que ustedes ven acá. Entonces, es phi n transpuesto por k por phi n es igual a omega n cuadrado por n. Es decir, que la matriz de K, la matriz K va a ser igual a la matriz de frecuencias de cada individual, y la matriz global va a ser igual a la matriz de rigidez global va a ser igual a la matriz espectral. Bueno, esto en cuanto a la parte teórica.
No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí.